adoramos, Dios, te damos gracias, Señor, con los signos de los signos, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Pudimos hacer, Señor, aleluya, lo que pudimos hacer, Señor. Primeramente estar delante de tu presencia, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, porque eres tú, Señor, aleluya, que nos sigue guiando, Señor, que nos sigues guardando, Señor, y a nuestros familiares, Señor, aleluya. Mira aquellos que no pudieron, Señor, aleluya, levantarse, Padre. Yo te pido, Señor, que sea tú consolando, Señor, aleluya, a esos familiares, Señor, aleluya. Que seas tú dándole paz, Señor, aleluya. Alabado sea Jesús. Gloria al que vive. Se corta la comunicación, mi hermana Angelis. En el nombre del Espíritu Santo, guíanos ya que vamos a llevar a cabo en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Se oye ahora? Esto salió Amén, bien, diga. amén. Amén. Ahora se ve mejor. Amén. Sabemos que el Señor ha recibido la oración porque esa es la promesa de Él, que sus ojos, Aleluya. sus oídos están atentos Amén. al clamor de sus hijos. Amén. Vamos a iniciar nuevamente la clase, ahora es la clase 27 de este tema acerca de la tribulación. Hemos hablado ya bastante, estamos ya en las copas, ¿verdad? Hemos pasado los sellos, hemos pasado las trompetas y ahora estamos en las copas. Recordémonos que cuando estudiamos el Apocalipsis no podemos llevarlo en un sentido cronológico, o sea, no va 1, 2, 3, 4, sino que a veces salta de 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 5 y así. Hay que tener cuidado en cómo se lee. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que la gran tribulación y la apretura de Jacob se llevan a cabo durante 7 años. No es un periodo demasiado largo. 3 años y medio para la gran tribulación, 3 años y medio para la apretura de Jacob. Y sí, hay mucho simbolismo. Tenemos que entender que hay mucho simbolismo, pero también hay mucho que es tal y como está escrito. No hay diferencia. Por ejemplo, cuando habla de la mujer que tiene las 12 estrellas en su cabeza y que la luna está a sus pies y el sol sobre su cabeza, no está hablando de una mujer en sí, sino que es un tipo. Está hablando de Israel. Los católicos dicen que ahí está hablando de María, pero María no tiene nada que ver con esto, porque quien dio a luz al Mesías fue Israel, porque de ahí es que tenía que venir. María fue el vaso que fue utilizado para ello, pero en especial quien es importante es Israel. Entonces, pero cuando habla, por ejemplo, del dragón, está hablando directamente de Lucifer, no de cualquier otro demonio, no, es Lucifer, la serpiente antigua. Y también nos habla de lugares geográficos. Nos habla del río Éufrates. Nos habla de el lugar donde murió nuestro Señor, dice, que es Jerusalén. En fin,
Hay que tener cuidado en dónde se acepta lo que es un simbolismo y dónde que es algo real. Y eso es lo que hace la diferencia en el estudio bíblico, porque muchos han tomado que el Apocalipsis todo es simbología y no es así. Hay lugares geográficos que son conocidos. Y nosotros tratamos de darle lo más posible a lo que la palabra dice. Nos tratamos de acercar lo más posible a lo que está escrito, tratando de no caer en una de estas variantes que en sí lo que hacen es confundir más al que estudia. Por eso es que hemos dicho que usted tiene que analizarlo todo a través del Espíritu Santo y la Biblia. Porque todos los hombres podemos cometer errores, tratamos de no hacerlo, pero no somos perfectos. Amén. Estamos hablando ahora acerca de las copas. Las copas son lo último ya de lo que es la tribulación, la gran apertura de Jacob. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, tratando de hacerlo lo más... Oh, permítanme un momento que tengo un problemita. Okay. Ahora sí. Vamos a hacerlo lo más cercano posible. Hemos hablado de la primera copa, la segunda, la tercera y la cuarta. También la quinta, tocamos la quinta, porque dice que en ese tiempo el Señor va a derramar una oscuridad sobre el reino del anticristo y que ellos se morderán las lenguas en agonía y aún así no se arrepintieron de sus obras, o sea que siguieron haciendo la maldad. Apocalipsis 16, del 12 al 16, vamos a leerlo como nuestra base para esta noche. Y dice, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo creo que ustedes han oído hablar ya o han oído el nombre de este río, Éufrates. El río Éufrates es un río que es bastante nombrado dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es uno de los ríos principales. Si nos recordamos, este río se menciona desde allá en Génesis y durante todo el Antiguo Testamento delimita y suceden muchas acciones
cerca de este río. Pero antes de entrar al Éufrates, quiero traer a punto lo que dice en el versículo 12. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. No voy a entrar mucho en Daniel porque sería leer prácticamente 5 capítulos completos acerca de lo que es el río Éufrates y quiénes son los reyes del oriente. Solo puedo traer de así a manera rápida de que se van a ver varios conflictos, van a haber varias guerras, ¿ok? En la cual habla de los reyes del norte, los reyes del oriente, los reyes del sur, que se van a hacer guerra unos con otros y que va a tratar de mantener poderío sobre todo de cada uno. Lo que estamos viendo ahora, lo que está sucediendo ahora no es nada nuevo, es lo que el Señor ya había dicho antes para que nosotros lo veamos como el cumplimiento de otra profecía. No sabemos qué está pasando verdaderamente con el río Éufrates, pero sí en la noticia dice que se está secando. O sea, que pronto ese río dejará de servir como un limítrofe. Recuérdese que Israel tiene 2 ríos limítrofes. Uno es el Jordán, que es el que da al lado de Egipto, y otro es el Éufrates, que da al lado de Siria, de Irán, Irak, toda esa zona. Esos son 2 vertientes muy importantes dentro de la palabra. El Jordán significa el llegar a la tierra prometida y el Éufrates significa las limitaciones que Israel tiene para hacerse de más territorio, pero también significa fortaleza o defensa hacia Israel contra sus enemigos. Pero este río, como dice el versículo 12, va a secarse un día y entonces los reyes del oriente van a venir y van a atacar a Israel. Los van a reunir, dice la palabra en el 13, que el dragón, el falso profeta y la bestia van a vomitar, pongámosle así, 3 demonios, uno cada uno, 3 demonios en forma de ranas. ¿Qué significa la rana? Una de las capacidades de la rana es que puede brincar de un lado a otro rápidamente. Y por esa razón entendemos que esto de buscar a los reyes que están en aquel tiempo va a ser algo rápido, no va a ser nada que va a llevar años. No, esto va a ser algo que se va a llevar a cabo muy rápido. ¿Por qué? Primeramente, todo el mundo está ya bajo el dominio del hijo de perdición. El único que no ha sido subyugado es Israel. Pero como Israel es la cuna del plan de Dios, entonces tienen que tratar de destruirlo. Y para hacerlo, tienen que cruzar el Éufrates. El Éufrates, cuando se seque, todos estos reyes se van a unir y se van a presentar allí a la orilla del Éufrates en el lugar que se conoce como Armagedón. En este lugar es que se va a llevar a cabo la gran batalla. En este lugar es donde el Señor,
antes que comiencen a atacar a Israel, antes que comience el conflicto, el Señor va a bajar del cielo, Jesucristo. Él viene ahora en su segunda venida visible y va a bajar y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Este monte se va a partir en dos. Dice la palabra que junto con él viene la iglesia, vienen los santos vestidos de blanco sobre caballos blancos. Algunos tratan de enseñar de que este ejército que viene detrás de Jesucristo no es la iglesia, sino que son ángeles, apoyándose en el libro de Judas, el cual menciona al libro de Enoc, el cual es un libro apócrifo, o sea que no tiene mucha base espiritual. Y ahí dice de que Enoc vio al Señor venir con sus millares y millares, su ejército de millares y millares, pero que está hablando de ángeles. Cuando nosotros sabemos que la palabra declara de que la iglesia es la que va a seguir al Señor donde quiera que ella vaya. Y la promesa de Jesús fue que a la iglesia es a la que le va a dar autoridad sobre las naciones para que lo rijamos con vara de hierro. O sea que es la iglesia la que viene detrás de el caballero del capítulo 19 de Apocalipsis. No es ángeles, es la iglesia. Por otro lado, este movimiento que va a haber ahora, antes de que el Señor venga, este movimiento de reunir a todas las naciones, no significa que todas las naciones, que todos los hombres del mundo van a estar ahí. No, solamente los ejércitos. Tenemos que entender de que esto es una reunión bélica. Van a reunirse los ejércitos. Los que no pertenecen al ejército se quedarán en su lugar. Cuando Jesús baja y pone sus pies sobre el monte Olivo, dice la palabra que con la espada de su boca, él va a destruir a todo ese ejército que se ha conglomerado. Ahora, nos deja saber otro punto interesante, y es que un ángel, oiga bien, un ángel, no un arcángel, no un querubín, no, un ángel va a bajar del cielo. Él solo va a encadenar a Lucifer y dice que lo va a tirar al abismo. Ese abismo que estamos hablando desde allá de Génesis, ahora está hablando aquí que esa va a ser la prisión de Satanás, de Lucifer, de la serpiente antigua, y que este lugar va a ser la cárcel para él por 1000 años. ¿Qué sucede? De que el Señor salva a Israel, lo salva de una destrucción completa, porque eso es lo que ellos están esperando, al Mesías, el poderoso, que los va a librar de los ejércitos que estén contra ellos, de las naciones enemigas. Eso es lo que están esperando, eso van a tener. Esto no quiere decir que aquí se termina todo, no. Aquí esto ya es el principio del fin. Ahora ya pasaron las 6 copas.
Ya el río Éufrates está seco. Ya los ejércitos se han unido. Y ahora el Señor viene con su ejército y baja para así poder llevar a cabo la destrucción, no de Israel, sino los ejércitos del enemigo, del hombre de maldad. Aquí es donde el falso profeta y el hombre de maldad, la bestia, van a ser tomados y van a ser echados en el lago de fuego que arde con azufre. Y dice la Biblia que no tendrán reposo ni de día ni de noche, que estarán en un eterno sufrimiento. Dice que el humo de su sufrimiento sube por los siglos de los siglos. Así que este va a ser el final de estos dos. Ahora, Lucifer es encerrado, es encadenado por 1000 años. Y aquí es donde comienza lo que se conoce como la dispensación del milenio. En este milenio, Jesús estará gobernando el mundo entero. Él estará sentado en Jerusalén, en el templo que se va a levantar en ese tiempo. Aquí es donde dice la palabra que lo verán los que lo traspasaron y se lamentarán. Aquí es donde dice la palabra que a nosotros se nos va a dar autoridad sobre las naciones. Y nosotros tendremos el mismo cuerpo, las mismas facultades, el mismo autoridad que Jesús nos da. Por lo tanto, nosotros vamos a regir las naciones con vara de hierro. O sea que va a haber una verdadera justicia en el mundo. Muchos dicen que esto va a ser el lugar más maravilloso que va a existir porque Daniel dice que el niño jugará con la serpiente, que el león pastará junto con la oveja, que nadie se hará daño. O sea, que va a ser prácticamente un paraíso. Pero hay un problema, que en este paraíso todavía va a existir pecado. O sea, que todavía falta la consumación de los tiempos. Y aquí es donde nosotros nos damos a ver de que el Señor está preparando algo mucho más importante. El versículo 15. Pónganmele atención a este versículo. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿O hay alguna aportación? Amén. Si usted Iba se a da preguntar cuenta, algo. Iba a preguntar algo. Y la diga, iglesia, y la iglesia cuando viene con el Señor, no es en ese tiempo. sí, Porque la iglesia va a venir, vamos a venir los que estamos aquí, los que tenemos fe. Amén. ¿Verdad? Así sí, este es el tiempo en amén. que la iglesia viene. La iglesia Ujú. viene siguiendo a Jesucristo en caballos blancos. Así Jesucristo es el es. único que va a entrar en la batalla. Nosotros no vamos a tener que pelear como es ahora. Nosotros peleamos batallas, pero son pequeñas.
Las grandes batallas ya el Señor las venció. Nosotros solo nos consta que tenemos que mantenernos en esta victoria. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero sí, este es el tiempo en que la iglesia viene con Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién es el que viene como ladrón? No es un ladrón. Viene como ladrón. Este es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Y dice que viene a buscar a aquellos que están velando y que guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Muchos creen que lo de la ropa no es nada importante dentro de la palabra, pero en todo momento el Señor habla desde el Antiguo Testamento hasta aquí en el Apocalipsis del ropaje del hombre. Y enseñar las vergüenzas significa andar semidesnudo o por encima enseñar lo que no tiene que enseñarse. De eso se habla. Entonces, nosotros tenemos que guardar nuestras ropas, no tanto las físicas, sino la espiritual. Y la espiritual tiene que estar blanca, sin manchas y sin arrugas, porque estas son las cositas que el Señor nos va a demandar. Recuérdese que Él dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser encontrados irreprensibles para cuando el Señor venga. Así que este versículo ha confundido también a muchos. Porque mire dónde se encuentra. Está en Apocalipsis 16, versículo 15. Hasta aquí hemos leído acerca de los sellos, las trompetas y estamos en las copas. Por eso es que muchos creen que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación. Porque encuentran este versículo aquí. Mas no le dan el sentido original, donde el Señor dijo claramente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que por eso nos va a recoger en su granero, que Él nos va a esconder hasta que pase la tormenta y que nosotros estaremos resguardados en su presencia. La iglesia no va a pasar la tribulación. Lo que este versículo está haciendo aquí es poniéndole un énfasis a lo que Jesús dijo, que nos guardemos para que no vayamos a quedarnos a este tiempo tan malo que está por venir. Que entendamos que las cosas que están sucediendo son claves para que nosotros entendamos que la venida del Señor está cerca. ¿Cuál venida? La segunda venida, pero invisible, no la visible. Y dice, léame usted ahí lo que dice Isaías 27:12. Quiero traer unos puntos acerca de esto. Isaías Amén. 27:12. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Isaías 27:12. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos
1:1. Amén. Amén. Se da cuenta cómo el río Éufrates es bien localizado dentro de los límites de Israel. Se recuerdan que en la quinta trompeta, cuando el ángel tocó, se le mandó a que desatara a los ángeles que estaban atados en el río Éufrates para que hicieran daño. Así aquí Isaías está diciendo con mucha anterioridad lo que va a suceder, que es esto mismo que estamos leyendo ahora en Apocalipsis. ¿Ok? Que él va a trillar, Jehová va a destruir, va a romper todo lo que haya, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Cuando habla del torrente de Egipto, no está hablando del Jordán, está hablando del Nilo, que es el río principal de Egipto. Entonces, toda esa área va a ser visitada por la ira del Señor. El río Éufrates con el Jordán ocupan un lugar destacado en la geografía y simbolismo de las escrituras. Nacen en las montañas de Turquía y fluyen hacia el sur hasta desembocar en el Golfo Pérsico. El Éufrates es uno de los grandes ríos de la antigüedad, fundamental en la delimitación de la tierra prometida a Israel. En varios pasajes bíblicos se menciona como límite oriental de territorio que Dios prometió a Abraham y su descendencia. Léame por favor Génesis 15:18. Amén, amén. Génesis 15:18. Amén. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Génesis 15:18. Aleluya. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Amén. Esos son los dos límites que puso para que Israel tuviera su tierra: el Jordán y el Éufrates. Israel cruzó el Jordán en su viaje de Egipto a Canaán. El Éufrates lo cruzaron cuando fueron cautivos de Israel a Babilonia. Son las dos fronteras naturales que el Señor le puso a Israel. Además, el Éufrates representa una frontera y una transición. Es como un escenario de grandes conflictos profetizados en textos apocalípticos, donde el río se seca para preparar el camino a los reyes del oriente antes del enfrentamiento final en Armagedón. Eso lo vimos ya en Apocalipsis 16:12. Así el Éufrates simboliza tanto la amplitud de la promesa divina como la puerta de eventos trascendentales, amén, en la historia de la palabra. Por eso es importante el río Éufrates. Ahí ha habido muchas batallas, ha habido muchos conflictos y ahí mismo se va a llevar a cabo el gran conflicto final. Ahora mismo, Israel tiene que cruzar el Éufrates para atacar a Irán. Eso está en Daniel 11, 12, 13, está todo eso ahí. Y de acuerdo a lo que la palabra dice, Irán se va a levantar con grande fuerza y va a arrollar
pero no va a lograr cruzar el Éufrates. Porque al cruzar el Éufrates, Israel desaparecería. Y ese no es el plan del Señor. Pero vendrá el rey del norte, dice, el cual le va a ayudar a Israel, y él hará que el rey del sur se vuelva a su tierra. Amén. Tenemos que leer todos esos versículos, todos esos capítulos de Daniel para poder tener una pequeña idea de lo que está hablando aquí en Apocalipsis, capítulo 12, porque todo eso estaba ya dicho con tiempo. ¿Cuál es la importancia del río Jordán? El río Jordán es uno de los más emblemáticos mencionados en la Biblia. Su caudal ha sido testigo de eventos trascendentales para la historia de Israel y representa una frontera física y simbólica en el relato bíblico. Cruza la Tierra Santa desde el norte hasta cerca del monte Hermón, hasta el Mar Muerto, y su nombre evoca transición, promesa y redención. El Jordán aparece recurrentemente como escena de milagros y momentos decisivos. Es el límite que el pueblo de Israel debe cruzar después del éxodo para entrar en la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué. El cruce del Jordán se convierte en un símbolo de cumplimiento de promesas divinas y de inicio de una nueva etapa para el pueblo de Dios. Lo podemos leer en los capítulos 3 y 4 de Josué. Las aguas del Jordán que se detienen milagrosamente para dar paso a la multitud evocan el poder de Dios sobre la naturaleza y sobre el destino de las naciones. En otras palabras, todo esto que está escrito, todos estos eventos históricos que no son ficción, no son mentiras, no son ideas de nadie, sino que es algo que sucedió verídicamente. Esto, como dice la misma palabra, ha sido escrito para nuestra amonestación, para que nosotros recordemos todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y tengamos cuidado de no caer en el error que ellos cayeron, para que podamos alcanzar nuestra tierra prometida. Nuestro Jordán está ya cerca y lo vamos a cruzar en el momento de nuestra partida de aquí de la tierra. Ese va a ser el cruce de nuestro Jordán. Ahora mismo seguimos caminando hacia Canaán. Vamos por el desierto de este mundo, pero pronto, muy pronto, la promesa del Señor se van a cumplir y estaremos en su presencia, viéndolo a él cara a cara. Vamos a seguir. Recordemos que el Jordán fue utilizado por los profetas para hacer varios eventos milagrosos. Fue usado por Elías, por Eliseo. Aquí es donde también el Señor fue bautizado. En sí, el río Jordán, más que una simple corriente de agua, simboliza paso, transformación y promesa desde la entrada a la tierra prometida hasta el bautismo de Jesús. El Jordán, una historia de fe, esperanza, y sigue siendo un símbolo poderoso en la tradición bíblica y espiritual de muchas generaciones. Ya cuando el Jordán sea secado, el Éufrates sea secado, todo esto va a quedar relegado. Ya no va a estar la promesa de una nueva vida. No, la nueva vida es después del último acto que el Señor va a llevar a cabo. Eso va a ser
después de 1000 años. Vuelvo y digo, el milenio no es un tiempo tan maravilloso como lo pinta a la palabra. Ella nos da nada más reflejos de lo que va a suceder. Pero dentro de esto que va a haber maravilloso, que va a haber tan hermoso, que los niños van a jugar con las serpientes y que, en fin, va a haber una paz. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, de Daniel, Ezequiel también, nos habla de este tiempo cuando todas las naciones se van a reunir en Jerusalén, porque de ahí va a salir la palabra, que todas las naciones vendrán para adorar al Señor. Todo eso está escrito y va a ser cumplido en el milenio, no antes. Mientras tanto, el mundo sigue en su derroche, el mundo sigue haciendo lo que le parece bien, mas aquel pueblo que todavía está tratando de vivir una vida agradable al Señor, luchamos por permanecer firmes. No porque queremos ir a Jerusalén a adorar a Dios, sino que nuestra meta es Jerusalén, la celestial, no aquí en la tierra, es la que viene del tercer cielo. Esa es nuestra meta. Pero en este milenio, todo mundo va a saber que el Señor está en Israel, específicamente en Jerusalén. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, no hay aportación. Pastor, Dios le bendiga. Diga, varón, Dios le bendiga. Así como dice en Apocalipsis 16, el 15, ¿no? Dice que aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Usted mencionó también en Isaías 27, ¿verdad? Sí. Pero también en Isaías 17, 5 al Ajá. 7, que también habla como un ejemplo de lo que es las espigas, de lo que es cuando recoge, como usted dijo, que veremos al Señor cara a cara. En el 7 dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Como también en Mateo 3:12, creo, me menciona, es como hace referencia también de como cuando el Señor fue bautizado y dice que su hoz está en su mano para recoger su trigo, Exacto. ¿verdad? Ok. Amén. Sí. Entonces, digo que hay muchísimas partes donde el Señor habla de de cómo va a recoger a su trigo, como en Mateo 13, como 13:30 y algo, creo que lo menciona, creo también, de que su hoz está puesta, como creo que también es en otro pasaje, creo es el Apocalipsis 17, creo, algo así, donde Sí. también el ángel le habla al Señor, donde dice que está puesta la hoz para cegar. Ya. Y es bonito aprender Es bien y ver interesante. las concordancias. Sí, sí. Es bien interesante porque recordémonos que la palabra tiene leyes y reglamentos. Y uno de los reglamentos es que cuando algo se menciona 2 o más veces dentro de la palabra, es algo que es ciertísimo. Y mucho más cuando está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto se convierte entonces en una doctrina. La doctrina del arrebatamiento no es algo que una iglesia, que un hombre, que una sociedad lo estableció. No, está escrito. Está escrito desde Génesis. Uno de los puntos es cuando el Señor mandó a Noé a hacer el arca. Eso es una simbología, una tipología, perdón, de lo que es el arrebatamiento. Va a suceder todo lo que sea para destruir esta tierra, más los que estén dentro del arca, estaremos salvos.
Así que sí, es bien interesante poder conocer y entender todos estos puntos, porque así se afirma más nuestra fe y podemos seguir caminando para que podamos estar preparados para ese gran día. Una preguntita, pastor. Dígase. Perdón. Cuando dice un ejemplo, cuando sea la ciudad amurallada y todas esas cosas, habla de cuando la Jerusalén descienda, ¿verdad? Como estaba mencionando. Las uvas son el mundo, ¿verdad? Cuando ¿Perdón? serán pisadas en el lagar, las uvas. Sí, eso habla de la ira del día del Señor. Este es el tiempo en el que Él va a destruir a este ejército que viene, a este ejército tan grande que se va a presentar para atacar a Israel. Aquí es donde el Señor va a derramar su ira, que es lo que habla de las uvas del lagar. Aquí es donde dice también que las aves de rapiña van a comer carne de valientes y de príncipes, y va a ser por mucho tiempo, porque va a ser grande la matanza. Ese es el tiempo. Sí. ¿Algo más? Amén, pastor. Siga. Usted iba a mencionar un pasaje. Sí, el Apocalipsis 16 capítulo 16, versículo 17. Léamelo, por favor. 16, 17, ¿verdad? Amén. Ok. Perdón, para la gloria y honra de Dios Padre. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo, hecho está. Amén. Es que estoy en la oscuridad aquí. Amén. Amén. Del cielo sale un ángel con la séptima copa, y esta es derramada en la atmósfera, no cae a la tierra. Aquí afecta todo lo que es el espacio sideral, y sale una fuerte voz en el cielo que dice, hecho está. Esta copa produce relámpagos y un terremoto tan fuerte cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso lo leemos en el capítulo 16, versículo 18. Jerusalén se divide en 3 partes y las ciudades del mundo se derrumban. Eso es en el 16, versículo 19. Las islas se inundan y las montañas desaparecen. Apocalipsis 16, 20. Cae un granizo grande que parecían rocas, que pesarán más de 40 kilos. O sea, no serán granizo pequeñitos, serán rocas. Eso está en el versículo 21. Y todos los que estaban siendo juzgados van a blasfemar contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Versículo 21. O sea, la séptima copa es la que está trayendo ya el final de la ira de Dios. Aquí es donde se va a ver entonces el juicio sobre Israel. ¿Se recuerdan lo que les he hablado? En las dispensaciones, cada dispensación comienza con una bendición y termina con un justo juicio. Adán y Eva le dieron la bendición de la vida y la responsabilidad de cuidar el huerto y de no comer del árbol del bien y del mal. ¿Fallaron?
Tuvieron que ser castigados sacándolos del huerto para que anduvieran por la tierra. Esa es la dispensación de la conciencia, perdón, de la inocencia. La dispensación de la conciencia comienza cuando el Señor le dice a Adán y a Eva: id y multiplicaos y esparceos sobre la tierra y sojuzgadla. Bendición con una responsabilidad. El hombre falla, entonces el Señor tiene que mandar el diluvio. Y asimismo, todas las dispensaciones, cuando las vemos, el Señor al principio da una responsabilidad y da una bendición grande, y su misericordia se extiende para que el hombre pueda hacer las cosas mejor de acuerdo a lo que Dios quiere, y el hombre siempre falla, y por eso siempre viene un juicio. La dispensación de la ley no ha terminado, se ha detenido. La dispensación de la ley comenzó cuando el Señor le dio las leyes allá en el Sinaí al pueblo de Israel a través de Moisés. Le dio esa bendición de verlo a él, de oírlo, de ver las maravillas que él hacía para favorecer al pueblo, y la responsabilidad de mantenerse fuera de todo lo que los otros pueblos hacían, que no se contaminaran con ellos. Él mismo les dijo que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Es más, les puso tan fuerte esa responsabilidad que les dijo que no se unieran sus hijas con los hijos de los otros pueblos, ni las hijas del otro pueblo con los hijos de Israel, que fueran una simiente santa. No cumplieron. Pero eso no quiere decir que ya fueron castigados, ¿no? El castigo viene ahora en la apertura de Jacob. Este es el castigo por haber desobedecido el mandato de Dios. Ahora nos encontramos de que Satanás está encarcelado. Los ejércitos que él levantó han sido destruidos. El falso profeta y la bestia han sido echados al lago de fuego y azufre. Y pronto el Señor va a reunir a su pueblo para poder enseñarles ahora de que no es el diablo, no es Lucifer el que hace que el hombre caiga, sino que es el corazón del hombre que no quiere aceptar las órdenes, los mandatos, las leyes que Dios ha establecido. Aquí es donde nos recordamos de cuando el Señor dijo allá en el tiempo de Noé que el corazón del hombre siempre tiende a hacer el mal. Desde su juventud. Aquí en el milenio, Él va a demostrarnos que aún siendo Él el que está gobernando la tierra, aún así va a haber pecado. La Biblia dice en Daniel de que el pecador de 300 años será maldito. Dice que los hombres van a cumplir todos los días de su vida. O sea, que los que entren al milenio van a llegar a vivir hasta 120 años. Los niños
van a vivir 120 años. Cuando esto pasen, cuando estos 1000 años pasen, es lo que está hablando ahora la trompeta número 7. Esta trompeta está diciendo de que ya no va a haber tiempo, se va a acabar el tiempo. Dice de que el cielo va a desaparecer, que la tierra va a desaparecer, que no se va a hallar lugar para ellos. Pedro dice que van a desaparecer ardiendo, que los elementos ardiendos serán consumidos. O sea, que va a haber un fuego a tal cantidad de que el mismo sol va a ser destruido. Todo lo que se quede, todas las estrellas y todo eso que vemos, todo va a ser destruido. Porque el Señor ya tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ya llegaron las 9 y próxima clase posiblemente sea la última de esta serie. Así que pronto estaremos viendo qué es lo que el Señor nos pone en el corazón para poder seguir en estos estudios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Si no hay preguntas, si no hay aportación, pues vamos a pedir entonces a nuestra hermana Rosa, si nos puede despedir en esta noche, por favor. Amén. Padre, en esta hora, Dios del cielo, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Padre, gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder dar, Dios mío, juntamente con nuestros hermanos, Señor, escudriñando tu palabra. Permite, Dios, que cada palabra que hemos recibido en esta noche, Señor, la podamos atesorar en nuestro corazón, pero también vivirla, Señor, ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, podamos seguir agradándote, mi Dios, con todo, Dios mío, nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestro hermano Ernesto, Señor, que tú le has dado. Oh, Señor, y le has puesto en el corazón, Padre, el poder compartir tu palabra juntamente con todos nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has designado, mi Dios amado, líderes, Señor, para que puedan cada día enseñarnos tu palabra. Gracias te damos por ello. Bendícelos en gran manera y guarda a tu pueblo en esta noche, mi Dios. En el nombre de Jesús. I'll buy